llegó al mundo sin pertenecer a él. Nacido en el frío gris de un invierno de Vermont, Theodore Robert Cowell llegó una mañana en que la nieve parecía tan limpia que podía borrarlo todo. Pecado, vergüenza, recuerdo. Su madre, Louise, era apenas una niña, escondida del mundo chismoso en un hogar para madres solteras que olía a desinfectante y miedo. En esos pasillos estrechos, sus pasos resonaban como confesiones, y su hijo recién nacido se convirtió en su salvación y su secreto. Lo acunó como si el calor pudiera perdurar más allá del juicio. Pero la verdad, que Ted Bundy nació del engaño, lo atormentaría el resto de su vida. Cuando Louise dejó Vermont, no dejó atrás su vergüenza. Se la llevó al estado de Washington, a un pueblo donde nadie conocía su historia. Allí encontró a un hombre de sonrisa dulce y voz aún más suave, Johnny Bondi, un veterano de la Marina con manos que construían y a veces rompían. Se casó con ella, le dio su apellido y le ofreció la ilusión de una vida normal. Para Ted, era un nombre sin significado, un padre sin misterio. Incluso de niño, estudiaba a Johnny no con cariño, sino con análisis, como un científico estudia una muestra. Había algo teatral en la forma en que el niño se movía por el mundo, como si ensayara un papel que aún no comprendía. A simple vista, era un chico normal. Jugaba al aire libre, iba a la iglesia, rezaba y posaba para las fotos, donde su sonrisa parecía demasiado perfecta, demasiado fingida. Sin embargo, siempre había una pausa, un instante de silencio, después de reír, como un actor esperando una señal que nunca llegaba. Sus profesores lo llamaban brillante, sus vecinos, educado. Pero los niños son más perspicaces que los adultos. Percibían algo frío bajo su calidez. Sus ojos, esos impactantes ojos azules, tenían la quietud de un depredador que aún no había descubierto qué cazaba. La primera señal llegó en susurros. Su tía despertó una mañana y se encontró rodeada de cuchillos de cocina, cuyos filos plateados relucían en la penumbra. Y allí estaba él, el niño pequeño, de pie junto a su cama, sonriendo con la calma de quien simplemente ha reacomodado sus juguetes. Nadie volvió a mencionar el asunto. En aquellos tiempos, a la oscuridad interior de un niño se le llamaba imaginación. Ted creció creyendo que las mentiras podían ser amor. Sus abuelos le decían que su madre era su hermana, y él cargó con esa mentira como una cicatriz bajo la piel. Cuando la verdad salió a la luz, que la hermana a la que adoraba era la madre que lo había ocultado del mundo, no fue una revelación, sino una ruptura. Algo se quebró en su interior, silenciosa e irreversiblemente. La confianza se convirtió en una ilusión. Aprendió que la verdad era negociable, que la gente podía reescribir sus historias con suficiente convicción. Desde ese día en adelante, Ted Bundy jamás dejaría de reescribir la suya. Se convirtió en un imitador. Si veía bondad, la reflejaba. Si veía crueldad, aprendía de ella. Sus compañeros lo recordaban como distante pero atento, un chico que parecía observar a la gente como otros leen libros. Se fijaba en todo, cómo las chicas reían cuando estaban nerviosas, cómo los chicos alzaban la voz para parecer fuertes, cómo los adultos se mentían a sí mismos con tanta facilidad que ni siquiera se daban cuenta. Para Ted, la empatía no era conexión, sino reconocimiento. Comprender era controlar. El rechazo llegó pronto y dejó huella. En el instituto no lo eligieron para los equipos que quería, ni lo invitaron a las fiestas con las que soñaba. La humillación le dolió profundamente. Decidió que si no podía ser amado, sería admirado. Si no podía encajar, actuaría. Robó equipo de esquí que no podía permitirse y sonrió como si se lo hubiera ganado.
El robo no se trataba de posesión, sino de control, de arrebatarle algo a un mundo que le había arrebatado a él. Cada pequeño engaño era un ensayo para algo más grande, más oscuro, inevitable. Se vislumbraban destellos del hombre en que se convertiría, arrogancia disfrazada de encanto, crueldad enmascarada de humor. Cuando un amigo de la infancia le dio un golpe accidental en la cara mientras jugaban, la reacción de Ted fue instantánea y escalofriante. Atacó sin dudarlo, no por dolor, sino por principios, como si le diera una lección. Más tarde, habló de ello sin remordimiento alguno, sin emoción alguna. Para él, el mundo no era una colección de personas, sino una jerarquía de poder. En la Universidad de Washington, Ted estudió psicología, y por primera vez el depredador encontró un lenguaje para sus instintos. Hablaba de las enfermedades mentales con fascinación, del comportamiento como si fuera una partida de ajedrez. Sus profesores vieron en él una promesa, sus compañeros un gran potencial. Pero Ted estudiaba para sí mismo. No intentaba comprender la mente humana, sino dominarla. Cuando conoció a Diane Edwards, la mujer que personificaba todo lo refinado e intocable, su obsesión encontró rostro. Ella era elegancia, intelecto y gracia, todo lo que él creía carecer. La amó no porque pudiera, sino porque era indomable. Cuando ella lo dejó, no sintió desengaños, sino humillación. Tras su partida, Ted cambió. Las sonrisas se hicieron más amplias, los silencios más largos. Empezó a merodear por las calles nocturnas de Seattle, aún no como un asesino, sino como un hombre que se preparaba para ese papel. Espiaba por las ventanas y observaba a las mujeres desnudarse. Merodeaba frente a las residencias estudiantiles, inhalando el silencioso temor de la oscuridad. Se decía a sí mismo que estaba estudiando. En realidad, se estaba transformando. La emoción no residía en el acto en sí, sino en la posibilidad, en el momento en que el poder se tambaleaba al borde de la violencia. Para todos los demás, Ted Bundy era el modelo de la redención. Un voluntario político, un estudiante prometedor, un hombre con un encanto irresistible. Saludaba a senadores, colaboraba en campañas políticas y sonreía para las fotografías, proyectando una imagen de futuro. Nadie vislumbró el futuro oculto tras esa sonrisa, aquel en el que aparecería en retratos robot y pesadillas. En casa, practicaba su carisma como un arma, ensayando sus frases frente al espejo, ajustando su tono hasta que la sinceridad se volvía indistinguible del engaño. No solo fingía ser bueno, perfeccionaba el arte de fingir. Ted Bundy no nació malvado, aprendió por sí mismo. Cada acto de engaño era una pincelada más en un retrato que brillaba desde lejos y se deterioraba de cerca. Más tarde diría que, incluso de niño, sentía que algo no andaba bien en su interior, algo que susurraba en los confines de sus pensamientos, una enfermedad. La llamaba en sus últimas entrevistas, aunque nunca usó la palabra maldad. Maldad era demasiado insignificante, demasiado moral. Lo que sentía era hambre, de esa que no se sacia con la comida. La ocultaba tras la risa, tras el encanto, tras la máscara que se volvió tan convincente que incluso él olvidaba que la llevaba puesta. El niño que creía en las sombras había aprendido su lenguaje. Había aprendido que el mundo adoraba la confianza, incluso si era fingida, que la bondad podía imitarse, que el miedo podía confundirse con admiración. Y cuando se dio cuenta de que podía ganarse la confianza de la gente, descubrió la ilusión más peligrosa de todas, que la máscara no era solo protección, era poder. En aquellos años tranquilos previos a los asesinatos,
Cuando sus vecinos sonreían y sus profesores lo elogiaban, Ted Bundy ya no existía. Lo que quedaba era una actuación tan completa que el público aplaudió hasta que cayó el telón. Tras ese telón, en la oscuridad que había amado desde niño, el muchacho de Vermont contempló su reflejo y finalmente comprendió lo que era. No un hombre fingiendo ser un monstruo, sino un monstruo fingiendo ser un hombre. La sonrisa era su primer disfraz. No era la sonrisa de un hombre en paz, sino el reflejo practicado de alguien que había aprendido que es más fácil engañar a la gente cuando quiere creer. Cuando Ted Bundy sonreía, el mundo respiraba aliviado. Podía hacer que el miedo pareciera una tontería y la sospecha una descortesía. Las mujeres que lo conocían veían la pulcritud de su cabello, la calidez de sus ojos, la calma de su voz. Veían seguridad. Jamás vieron al depredador agazapado tras la cortesía. Comprendía lo que la mayoría de la gente nunca entiende: que el encanto no es lo opuesto al peligro, sino su camuflaje. Seattle a finales de los 60 era una ciudad de identidades encontradas, progresista pero provinciana, cautelosa pero discretamente hedonista. Era el escenario perfecto para un hombre como Ted. Se ofreció como voluntario para campañas políticas. Llevaba a los concejales a sus discursos y aprendió cómo fluía el poder en una sala. No por el volumen, sino por el sutil peso de la confianza. Empezó a imitarlo. Cuando la gente se reía con sus chistes, sentía algo que lo invadía, algo parecido al amor, pero más frío, más agudo. No buscaba afecto, sino la prueba de que podía hacer que la gente creyera lo que él quisiera. Había encontrado a su primer público. Tras los carteles políticos y las sonrisas amables, sus noches pertenecían a otra vida completamente distinta. Cuando el mundo dormía, Ted vagaba, merodeaba por los callejones y patios traseros de los barrios de Seattle, sus pasos amortiguados por las hojas mojadas. Observaba a las mujeres a través de las cortinas, memorizando la forma de sus movimientos, el temblor de sus sombras contra el cristal. A veces robaba baratijas, un anillo, una prenda íntima, una fotografía, símbolos de presencia, trofeos de invisibilidad. Cada robo era un ensayo para la posesión. No quería el objeto, sino la prueba de que podía cruzar fronteras sin ser visto. Durante el día, representaba el papel del joven reformado, el ciudadano ejemplar. Sonreía a los policías, daba propina a las camareras, estrechaba la mano de quienes algún día lo perseguirían. No era hipocresía, era teatro. Vivía para el aplauso de su confianza. Cuando conoció a Elizabeth Kendall, una madre soltera de Utah con voz suave y mirada serena, fue como si la vida misma le hubiera brindado a su público ideal. Ella vio en él lo que necesitaba ver: estabilidad, potencial, un futuro. Él vio en ella algo distinto: credibilidad. Ella era la prueba de que él era normal, el ancla que hacía que su oscuridad resultara menos sospechosa. Le llevaba flores, le leía a su hija, iba a la iglesia con ella. Aprendió a imitar la ternura con tanta perfección que incluso él empezó a creérsela. Pero para Ted, el amor no era conexión, sino contención. Quería que Elizabeth orbitara a su alrededor, que reflejara la ilusión de humanidad que había construido. Cuando ella sonreía, eso le confirmaba que la máscara funcionaba. Cuando hacía preguntas, él se volvía frío. Una vez, ella despertó en mitad de la noche y lo encontró examinándola con una linterna bajo las sábanas. Después le dijo que era una broma, pero la risa en su explicación era frágil, como cristal a punto de romperse. La fachada empezó a resquebrajarse. Elizabeth vislumbró algo más: un hombre que volvía a casa con arañazos inexplicables.
un hombre cuyos humores cambiaban como tormentas repentinas. Desaparecía durante noches enteras, regresando con la calma de quien simplemente ha salido a dar una vuelta en coche. Cuando ella lo presionaba, él sonreía con esa sonrisa ensayada y perfecta, y no decía nada memorable. En 1972, el encanto de Ted comenzaba a abrir puertas que deberían haber permanecido cerradas. Se ofreció como voluntario para la campaña de reelección del gobernador Dan Evans, codeándose con la élite política de Washington. Para ellos, era brillante, ambicioso y entusiasta. Lo describían como inteligente, de impecable presencia y emprendimiento. Pero tras los trajes impecables y el discurso conservador se escondía un hombre que vivía una doble vida. De día escribía sobre la prevención de la agresión sexual y de noche fantaseaba con el acto en sí. La dualidad lo fascinaba. La idea de poder vivir dos vidas paralelas sin que nadie notara la sangre que se filtraba por las grietas. Comenzó a poner a prueba sus límites con mayor temeridad. Una tarde, mientras compraba con Elizabeth, persiguió a un carterista y lo retuvo hasta que llegó la policía. Los periódicos lo aclamaron como un héroe. Para Ted, fue la confirmación de su invencibilidad. Podía pasearse por el mundo como un fantasma a plena luz del día. Elogios en una mano, pecados en la otra. La ciudad lo adoraba. La oscuridad lo aplaudía. En 1973 se trasladó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Utah, buscando un escenario lo suficientemente grande para su creciente talento. El derecho era el lenguaje del poder, y él quería dominarlo no para defender la justicia, sino para manipularla. Hacía tiempo que había aprendido que las reglas eran jaulas para los mediocres. Pretendía tener la llave. Sin embargo, a medida que crecían sus ambiciones, también lo hacía el hambre latente que ya no podía acallar. Comenzó como un impulso, la repentina y vertiginosa idea de lo que se sentiría al hacer desaparecer a alguien. Luego, se convirtió en necesidad. El primer ataque que sobreviviría a la luz de la historia ocurrió una noche de invierno de 1974. La víctima, una joven estudiante de danza llamada Karen Sparks, dormía en su apartamento del sótano cuando Ted entró en su habitación. Usó una barra de metal, del tipo que se encuentra en cualquier hogar, y la dejó herida pero viva. Había cruzado la línea y no había vuelta atrás. Durante semanas, siguió viendo las noticias, con el pulso tranquilo y la expresión serena. La policía no tenía pistas, ni sospechosos, ni idea. Para Ted fue una revelación. Se había creído Dios y el mundo. No se había dado cuenta. Algo se encendió en su interior, una fusión de arrogancia y adicción. Comenzó a perfeccionar sus métodos. La sonrisa se convirtió en una herramienta de manipulación. Usaba yesos falsos, muletas y encanto como cebo. Sus víctimas veían bondad donde había astucia, ayuda donde había hambre. Aprendió a hablar en voz baja, a reír con encanto, a hacer que una mujer bajara la guardia con los más mínimos gestos de cortesía. «¿Me ayudas con estos libros?», decía. «Tengo el brazo en cabestrillo». Y cuando se acercaban, la máscara se desvanecía, la sonrisa se convertía en silencio y el mundo perdía a otra mujer. Para Elizabeth, seguía siendo el mismo hombre, reflexivo, brillante, quizá algo distante. Pero ahora las noches eran más largas, las mentiras le salían con más facilidad. Salía por la tarde con la excusa de estudiar y volvía antes del amanecer con olor a tierra y gasolina. Una vez, encontró una palanca en su coche y le preguntó para qué servía. Él sonrió, dijo algo sobre un pinchazo y le besó la frente. Fue un beso tan tierno que casi le creyó. El mundo aún no lo sabía,
Pero el patrón comenzaba a gestarse. Ted Bundy ya no fingía ser dos personas. Era dos personas. El encantador estudiante de Derecho que llevaba vino a las cenas y la sombra sin rostro que se colaba por las ventanas por la noche. Ya no eran opuestos. Eran simbióticos. Se alimentaban mutuamente. Dependían el uno del otro para sobrevivir. Sus compañeros también notaron un cambio. El estudiante, antes tan puntual, empezó a faltar a clase, a dormirse en ella y a mirar fijamente al vacío, mientras los profesores hablaban de justicia y moralidad. Estaba perdiendo interés en aprender cómo funcionaba la ley. Le fascinaba más la facilidad con la que se podía quebrantar. Y sin embargo, en apariencia, su sonrisa nunca flaqueaba. Lo acompañaba en cenas, entrevistas de trabajo y conversaciones triviales con hombres que algún día leerían su nombre con horror. Era la personificación del mito favorito de Estados Unidos. Que los monstruos son diferentes a nosotros. Ted Bundy parecía alguien a quien confiarías para que te acompañara a casa. A finales de 1973, estaba listo para algo nuevo. No solo la emoción del control, sino el éxtasis de la aniquilación. El mundo le había dado todo lo que necesitaba. Un título en comportamiento humano, una etapa de anonimato y una sonrisa capaz de abrir cualquier puerta. Lo único que le faltaba era el valor para adentrarse por completo en la oscuridad que había ensayado durante toda su vida. Y cuando finalmente lo hizo, el mundo descubriría una verdad demasiado terrible para olvidar. El mal no viene con cuernos ni colmillos, sino con modales impecables y una sonrisa inolvidable. Los asesinatos no comenzaron con estruendo ni espectacularidad. Empezaron como un cambio en el clima. Silenciosos, graduales y casi imperceptibles, Seattle, a principios de 1974, aún conservaba cierta tranquilidad. Una ciudad donde las noches vibraban con las risas estudiantiles y los días tenían el aroma a pavimento mojado y café. La gente caminaba con una inocencia que desconocían. Las jóvenes corrían por senderos arbolados sin mirar atrás. Las puertas se cerraban con llave con naturalidad, no con temor. Nadie imaginaba que un depredador ya estuviera ensayando su próximo movimiento. Bundy había cruzado su Rubicón interno con el ataque a Karen Sparks, pero el mundo aún no percibía las repercusiones. Bastarían unas pocas semanas para que la calma se hiciera añicos. Comenzó a vigilar las residencias estudiantiles como un cazador vigila los abrevaderos. Las jóvenes iban y venían. Sus conversaciones se desvanecían en la noche como frágiles melodías. Memorizó sus horarios, sus rutinas, sus vulnerabilidades. No necesitaba acosar a todas las mujeres que veía, solo a aquellas cuyos pasos vacilaban en el momento menos oportuno, cuya bondad superaba su cautela. Para Bundy, la vulnerabilidad no era una cualidad, era una invitación. El 31 de enero de 1974, la ciudad amaneció con la noticia de la desaparición de una joven llamada Linda Ann Healy. Había sido cantante, estudiante y amiga. Vivía en una casa cerca de la universidad, donde decoraba su habitación con pósteres llamativos y libros de texto cuidadosamente ordenados. Esa mañana, su cama estaba hecha, pero las sábanas estaban manchadas de sangre, el detalle silencioso y escalofriante que indicó a los investigadores que no se trataba de una fugitiva. Su ropa estaba doblada y le faltaban las botas. Sus compañeras de piso no habían oído nada. Era como si manos invisibles se la hubieran arrebatado del mundo. Bundy había encontrado su ritmo. La policía lo llamó desaparición. Los periódicos, misterio. Bundy, posibilidad.
Observaba la cobertura con indiferencia, analizando las declaraciones policiales con la misma concentración con la que antaño estudiaba sus libros de psicología. Disfrutaba de su confusión. Buscaban a un desconocido con apetitos monstruosos. No se percataban de que el monstruo vestía una camisa limpia, un brazo enyesado y una sonrisa fácil. Se volvió más audaz. Ya no se limitaba a las sombras de la noche. Empezó a merodear a plena luz del día, poniendo a prueba su capacidad para acercarse al peligro sin ser visto. Entablaba conversaciones triviales con mujeres en bibliotecas, pedía indicaciones a desconocidos en paradas de autobús, ofrecía ayuda para tareas sencillas. Cada encuentro era un ensayo, cada sonrisa una herramienta. No solo secuestraba mujeres, sino que secuestraba la confianza. Su poder no provenía únicamente de la violencia, provenía del instante previo a la violencia, del momento en que una mujer lo miraba y veía seguridad en él. Para la primavera, las desapariciones formaron un patrón demasiado consistente como para ignorarlo. Mujeres desaparecían de campus y barrios con inquietantes similitudes. Eran jóvenes, brillantes, independientes, justo el tipo de mujeres que la sociedad suponía que sabían protegerse. Pero Bundy no atacaba a las descuidadas, atacaba a las bondadosas, a las serviciales, a las empáticas. Se aprovechaba de las cualidades que el mundo más alababa. Y cada vez que una mujer desaparecía, la ciudad respiraba un poco menos, reía un poco menos, sonreía un poco menos. El miedo comenzó a asentarse sobre Seattle como la niebla. En la mente de Bundy, la dualidad que había definido su juventud se desmoronaba. La máscara no solo se le caía, sino que se fusionaba con el rostro que llevaba debajo. Ya no distinguía dónde terminaba la actuación y dónde empezaba el depredador. En los momentos de calma entre asesinatos, intentaba actuar con normalidad. Cenas con Elizabeth, conversaciones sobre sus carreras, gestos de afecto cada vez más mecánicos. Ella percibía las fisuras antes de comprenderlas. Había noches en que la abrazaba con más fuerza de lo habitual, como si sujetarla lo anclara a la versión de sí mismo que estaba perdiendo. Otras noches, la miraba con una distancia que la helaba. Pero a la mañana siguiente, la besaba con ternura, le preparaba café y la duda se disipaba. Su normalidad era una ilusión demasiado embriagadora como para dudar de ella. Con la llegada del verano y el alargamiento de los días, las desapariciones adquirieron una frecuencia descarada. Ted Bundy ya no se conformaba con el secretismo de las residencias estudiantiles y los rincones tranquilos del campus. Anhelaba la adrenalina del riesgo. Quería que el mundo sintiera su presencia sin siquiera ver su rostro. Y así, el 14 de julio de 1974, se convirtió en una fecha grabada a fuego en la memoria de la ciudad. Ese día, el Parque Estatal del lago Sammamish rebosaba de luz solar. Familias extendían mantas sobre el césped, niños chapoteaban en el agua, parejas paseaban de la mano y el aire vibraba con risas. Esa alegría veraniega que hace creer a la gente que el mundo es un lugar seguro. En medio de todo, Bundy caminaba entre la multitud con el brazo enyesado, moviéndose con la torpeza propia de un hombre lesionado. Se acercaba a las mujeres con voz suave, explicándoles que necesitaba ayuda para subir un velero a su coche. La mayoría declinó amablemente. Algunas dudaron. 2 accedieron. En cuestión de horas, Yanni Seot y Denise Naslund habían desaparecido. Por primera vez, los testigos dieron a la policía una descripción. Guapo, elocuente, con una escayola. Un Volkswagen Beetle, pelo oscuro, ojos azules. Había caminado entre cientos de personas, invisible a plena vista. La idea horrorizó a la ciudad.
que un hombre que parecía un vecino, un compañero de trabajo, un novio, pudiera atraer a mujeres de un parque abarrotado sin levantar sospechas. Bundy seguía las noticias con avidez. Escuchaba los informes de radio como si repasara notas de actuación. La policía por fin empezaba a relacionar las desapariciones, pero las vinculaban a un fantasma, un hombre sin rostro que solo existía en la especulación. Aún no sabían que los detectives lo habían interrogado tras lo ocurrido en el lago Sammamish. Sonriente, seguro de sí mismo, sin llamar la atención, salió del interrogatorio con la misma facilidad con la que uno se marcha de una cena. Estaba aprendiendo que la mayor arma de un depredador es la previsibilidad. Si se comportaba como un hombre normal, nadie lo vería como una amenaza. Mientras tanto, Elizabeth vivía con una creciente inquietud. Encontró yesos entre sus pertenencias, herramientas extrañas en su coche y montones de objetos raros que él no podía explicar. Sentía que se le escapaba de las manos, que se deslizaba hacia una oscuridad inalcanzable. Una vez, incluso llamó a la policía para informar de sus sospechas, pero el nombre de Bundy era demasiado común, su encanto demasiado convincente, su perfil demasiado intachable. Los agentes desestimaron sus preocupaciones con cortesía. Colgó el teléfono aliviada y horrorizada a la vez. Deseaba estar equivocada. Necesitaba estar equivocada. Bundy se movía por Seattle con una seguridad rayana en el delirio. Estaba convencido de que jamás lo atraparían. Estaba convencido de que el mundo era demasiado ingenuo, demasiado confiado, demasiado enamorado de su sonrisa como para reconocer al monstruo que se escondía tras ella. Pero bajo esa arrogancia había algo más, un desmoronamiento. Cada asesinato requería más energía, más planificación, más riesgo. Ya no solo saciaba un hambre, sino una adicción. Y como toda adicción, la euforia se desvanecía. Lo que antes lo emocionaba ahora apenas lo satisfacía. La máscara que llevaba le apretaba más. Las fantasías que antes habitaban las sombras, ahora susurraban a plena luz del día. Vagaba los días sumido en una bruma de triunfo y terror. Había momentos en que se temía a sí mismo. Breves destellos donde se miraba al espejo y no reconocía al hombre reflejado. Intentaba aferrarse a los vestigios de su vida normal. Estudiar derecho, asistir a fiestas, tomar la mano de Elizabeth. Pero con cada desaparición, la distancia entre quien fingía ser y lo que realmente era se ensanchaba hasta que temía que se rompiera. Y, sin embargo, cada vez que se encontraba al borde del abismo, la oscuridad lo llamaba de vuelta con promesas de control, de éxtasis, de olvido. A finales de 1974, Seattle ya no era la ciudad que él había cautivado. Se había convertido en una ciudad que contenía la respiración. Las mujeres viajaban en grupos, los padres susurraban advertencias, los desconocidos se miraban con recelo. La policía formó grupos de trabajo, rastreó bosques e interrogó a cientos de personas. Pero el asesino al que perseguían ya imaginaba nuevos horizontes, nuevas víctimas, nuevas ciudades. La temporada de desapariciones había llegado a definir Washington, pero Bundy se inquietaba cada vez más. Había probado una libertad terrible y quería más. Y al acercarse el invierno, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Él se iría de Seattle, llevaría su máscara y su hambre a un lugar nuevo, porque Ted Bundy creía en una simple verdad. Si lograba que el mundo temiera hasta su sombra, lograría que el mundo olvidara su rostro. Abandonó Washington no como un fugitivo que huye de la culpa, sino como un viajero inquieto en busca de nuevos horizontes. Ted Bundy se mudó de Seattle a Utah con la misma naturalidad con la que uno cambia de apartamento.
Allí el aire era más enrarecido, las montañas más altas, las noches más frías, las condiciones perfectas para un depredador que se alimentaba de la oscuridad. Utah no lo esperaba. Era un lugar de campanas de iglesia, jardines impecables y una confianza silenciosa. Un lugar donde la amabilidad era la moneda corriente y el peligro se sentía como un rumor lejano. Para Bundy, esa inocencia era embriagadora. Era una ciudad dormida, a la espera del sonido de pasos en su ventana. La Facultad de Derecho le devolvió un aire de respetabilidad. Asistía a clases, se unía a grupos de estudio y cautivaba a sus compañeros con la ambición pulcra de un hombre que quería superarse. Los profesores elogiaban su intelecto, los estudiantes sus modales y los conocidos la discreta seguridad que lo hacía parecer digno de confianza. Pero mientras el mundo veía a un joven reconstruyendo su vida, Ted vislumbraba un nuevo escenario, un público ajeno a las sombras que había dejado atrás en Seattle. Se movía por el campus con una especie de ansia disfrazada de encanto, tomando nota mental de las mujeres con las que se cruzaba, aprendiendo el ritmo de sus días como un músico, aprende el crescendo y el decrescendo de una melodía. Los asesinatos en Washington eran ya un eco lejano, pero el hambre persistía. Crecía cada noche, susurrando tras cada pensamiento, tirando de su autocontrol hasta que la frontera entre impulso y acción se desdibujó. En Utah, la oscuridad no tardó en reclamarlo. En una fresca noche de octubre de 1974, Ted vio a una joven llamada Melissa Smith caminando sola. Era hija de un jefe de policía. Un detalle que jamás conocería, pero una cruel ironía de la que el mundo murmuraría más tarde. Su desaparición conmocionó a la comunidad, pero Bundy solo sintió la silenciosa satisfacción de una necesidad satisfecha. Utah había nacido. El vagabundo nocturno había llegado. Se volvió más metódico con cada asesinato, más seguro de sí mismo al moverse por la ciudad sin ser detectado. Cambiaba de táctica a su antojo, a veces usando su yeso falso, a veces su voz suave, a veces nada en absoluto. Las fuerzas del orden de Utah, poco acostumbradas a depredadores como él, luchaban por atar cabos. Calificaban los casos como tragedias aisladas, sin darse cuenta de que todos eran hilos de un mismo tapiz. Ted veía a los reporteros buscar explicaciones a tientas, escuchaba a los detectives especular sobre vagabundos o lugareños con oscuros pasados. Pero nadie consideraba la posibilidad de que aquel encantador estudiante de derecho de sonrisa amable fuera el artífice de sus pesadillas. Debería haberse sentido triunfante, pero algo en su interior comenzaba a desmoronarse. Los asesinatos ya no le aportaban claridad, solo profundizaban la niebla. Tras cada desaparición, regresaba a casa no con satisfacción, sino con un dolor que parecía consumirlo por dentro. Intentaba ahogarlo en la rutina, estudiar en la biblioteca, asistir a clases, mantener conversaciones educadas que cada día le parecían más artificiales, pero en cuanto apoyaba la cabeza en la almohada, la oscuridad lo invadía, asfixiándolo con su intensidad. Estaba perdiendo la frágil línea entre la actuación y la realidad. La máscara ya no era un disfraz, era un rostro que estaba condenado a llevar para siempre. La presión policial en Utah se intensificó cuando otra mujer, Laura Aime, de 17 años, desapareció. Su cuerpo fue hallado en un cañón, maltratado, violado. Los investigadores murmuraban sobre un monstruo. Bundy escuchaba esos susurros con fascinación, como si hablaran de una leyenda lejana en lugar del hombre que estaba a su lado en la fila del supermercado. Pero por primera vez sintió algo extraño surgir en su interior. No culpa, sino peligro. No el peligro de ser atrapado,
sino el peligro de perder el control. Los asesinatos se intensificaban no porque él estuviera adquiriendo más confianza, sino porque estaba perdiendo la disciplina que una vez lo había definido. Empezó a cometer errores. En noviembre de 1974, Bundy se acercó a una joven llamada Carol Darronch en un centro comercial, haciéndose pasar por policía. Le dijo que le habían robado en el coche y le pidió que lo acompañara a la comisaría. Él anotó que la placa era falsa, pero aún así fue, con una vacilación disfrazada de cortesía. Dentro del coche, se dio cuenta demasiado tarde de que algo andaba mal. Cuando él intentó esposarla, ella se resistió con una ferocidad que él no había previsto. Arañaba, pateaba, gritaba. Logró escapar, y por primera vez, Ted Bundy experimentó algo que había pasado años evitando: el miedo. Su huida fue el comienzo de su desmoronamiento. La policía ya tenía una descripción: un hombre de pelo oscuro conduciendo un Vivo Beetle. Parecía insignificante, casi ridículamente común, pero una grieta se había abierto en la coraza de anonimato que había construido con tanto esmero. Ted lo presentía. Sus movimientos se volvieron más frenéticos, más desesperados. Volvió a matar esa misma noche, como intentando acallar la humillación del fracaso. Pero la violencia carecía de la precisión controlada de la que antes se enorgullecía. Algo en su interior se estaba resquebrajando. Para entonces, distintos estados reportaban secuestros sorprendentemente similares: Washington, Oregón, Utah, Colorado. Los investigadores comenzaron a compartir información por primera vez, reconstruyendo poco a poco un patrón. El término asesino en serie aún no se había popularizado, pero algo parecido se vislumbraba en el horizonte. Un depredador coordinado, una firma repetitiva, un fantasma que cruzaba las fronteras estatales como una sombra al viento. Ted sabía que se estaban acercando, aunque todavía no supieran su nombre. Se movía por la vida con una paranoia nerviosa disfrazada de encanto. A Elizabeth, en Washington, aún le hablaba por teléfono con cariño, diciéndole que la extrañaba, soñando en voz alta con el matrimonio y la estabilidad. Pero incluso para él, las palabras sonaban vacías. A veces se le quebraba la voz, y ella percibía una frialdad tras la ternura, una distancia que no podía definir. Lo cuestionaba con más frecuencia. Sus instintos le gritaban advertencias que su corazón se negaba a creer. Una vez más, llamó a la policía una vez más. La desestimaron. Pero Bundy podía sentir cómo crecía su miedo. Sus mundos se fundían entre sí. Las mentiras se volvían demasiado frágiles para sostenerse. Y entonces llegó enero de 1975, la noche en que todo cambió. A Ted Bundy lo detuvieron cerca de Salt Lake City por no respetar una señal de alto. Fue un error insignificante, algo que cualquiera podría cometer, pero el miedo que había estado latente explotó en el instante en que la gente se acercó a su coche. El pulso de Bundy se aceleró cuando el agente iluminó el interior del Beetle. En el asiento trasero había esposas, un pasamontañas, un picahielo, una cuerda y una palanca. Sus herramientas de terror, esparcidas como secretos que ansiaban ser descubiertos. Sonrió con calma y suavidad, como siempre. Pero sus manos temblaban ligeramente sobre el volante. El agente lo dejó ir esa noche, pero recordaba el nombre. Bundy fue arrestado semanas después cuando los detectives relacionaron la descripción de Darronch con él. Fue identificado en una rueda de reconocimiento. La máscara finalmente se rompió. Y aún así, incluso entonces, se comportaba con la serenidad de un inocente. Bajo custodia, seducía a los guardias, coqueteaba con los reporteros, sonreía para las cámaras.
Parecía menos un sospechoso y más una celebridad atrapada en un malentendido. El mundo aún no sabía que estaba frente a frente con el rostro de un asesino que había segado vidas en medio oeste de Estados Unidos. Pero la situación había empezado a cambiar. El vagabundo nocturno había sido visto. El hechizo se estaba rompiendo. El hombre que una vez se movió como un fantasma, ahora estaba atrapado bajo luces fluorescentes, y su sonrisa comenzaba a parecer más una fractura que un disfraz. Y en su interior, Ted Bundy sintió algo que no había sentido en años. No es culpa, no es remordimiento, pero la aterradora certeza de que la oscuridad que había dominado, ahora lo estaba dominando. Las paredes del juzgado del condado de Pitkin eran lo suficientemente antiguas como para recordar otro siglo. Pero aquella cálida mañana de junio de 1977 se convirtieron en el escenario de un hombre que creía que la ley no podía retenerlo. Ted Bundy había pasado meses estudiando su caso, sumergido en libros de leyes con la intensidad de quien intenta salvarse. En realidad, estudiaba algo más, las vulnerabilidades del sistema que lo rodeaba. Observaba los turnos de los guardias, los diseños estructurales, la ubicación de las ventanas, la forma en que la luz del sol incidía en los distintos rincones del edificio. Para todos los demás, parecía un acusado diligente, pero para Bundy, el juzgado era un rompecabezas, y él había nacido para resolver rompecabezas. Colorado no tenía ni idea de qué clase de hombre había heredado. Los fiscales lo veían como peligroso, sí, pero peligroso de una forma calculada, casi clínica. No percibieron la inestabilidad que se gestaba bajo la superficie, la desesperación que se enroscaba como un resorte a punto de estallar. En su celda, Bundy sentía que las paredes se le venían encima. Su doble vida, cuidadosamente construida, se derrumbaba, y con ella, la ilusión de control a la que se había aferrado durante años. La cárcel le arrebató la máscara que llevaba con tanta facilidad, lo obligó a la quietud, a la reflexión y, lo peor de todo, a la irrelevancia. El mundo exterior seguía girando sin él, y la idea era intolerable. Así que creó una nueva versión de control. Perdió peso a propósito, encogiéndose hasta que se le marcaban las costillas y la ropa le quedaba holgada. Los guardias suponían que estaba ansioso, deprimido, quizá abrumado por los cargos. No tenían ni idea de que entrenaba su cuerpo como un atleta para una carrera. Escondía trozos de metal en libros de derecho, practicaba quitar tornillos en silencio y pasaba horas mirando al techo como si memorizara cada centímetro. Cuando le sonreía a los guardias, no era encanto, era camuflaje. El 7 de junio entró en la biblioteca jurídica del juzgado, sin esposas, sin grilletes, sin más vigilancia que la ilusión de confianza que había cultivado con tanto esmero. Pidió privacidad para trabajar, y los agentes se la concedieron sin dudarlo. Ignoraban que había descubierto la única debilidad que importaba, una ventana entreabierta, demasiado pequeña para un hombre normal, pero lo suficientemente grande para un hombre que se había dejado consumir por el hambre hasta convertirse en algo estrecho, algo serpentino. Esperó hasta que el guardia apartó la mirada. Entonces echó a correr, no con pánico, sino con precisión, hacia la ventana, hacia la luz del sol, hacia la temeraria promesa de la libertad. Saltó, aterrizó y corrió a toda velocidad por el camino de montaña como si el viento mismo lo llevara durante 6 días. Desapareció en la naturaleza salvaje de Colorado, sobreviviendo por instinto y arrogancia. Pero el hambre, el agotamiento y el terreno desconocido lo debilitaron. Cuando lo recapturaron, magullado y hambriento,
Sonrió a los oficiales con una calma que los desconcertó. Supusieron que la experiencia lo había humillado. No lo había hecho. Ya estaba planeando su próxima fuga. Trasladado a la cárcel del condado de Garfield, Bundy se propuso algo mucho más audaz. Volvió a ganarse a los carceleros, ofreciéndoles ayuda con recados, haciéndoles preguntas amables sobre sus familias y actuando con tal inocencia que la gente olvidaba lo que había hecho. Confiaban tanto en él que recibió privilegios especiales, acceso a su celda sin supervisión y la posibilidad de deambular por ciertas áreas sin ser vigilado de cerca. Utilizó esa confianza como un escultor utiliza la arcilla. Robó hojas de sierra de la enfermería. Agrandó un agujero en el techo con silenciosa y paciente determinación. Almacenó comida en su celda, preparándose para la larga desaparición que tanto anhelaba, y mientras tanto bromeaba con los guardias, sonreía al personal, actuaba con dulzura e inocencia, como un lobo que yace boca arriba en la hierba. La noche del 30 de diciembre de 1977, mientras el pueblo celebraba las fiestas, Bundy se abrió paso a través del techo y se arrastró por el ático como una criatura nacida del polvo y el secreto. Bajó al apartamento vacío del carcelero, se cambió de ropa y salió por la puerta principal. Esta vez no huyó al desierto. Desapareció en América. Colorado quedó atónito. La nación entera quedó atónita. Los reporteros hablaban en voz baja del asesino que había burlado a la ley, el encantador sospechoso que podía escapar de la cárcel con la misma facilidad con la que escapaba de las sospechas. Se instalaron controles policiales por todo el país, pero Bundy los eludió todos, ocultando su rostro tras identidades robadas, con una sed de venganza cada vez mayor. Se desplazó hacia el sur, hasta llegar a Florida, a un océano de distancia de la vida que se desmoronaba a sus espaldas. Allí, bajo el cálido y húmedo resplandor de Tallahassee, intentó una vez más reconstruir la fachada de normalidad. Vivía con un nombre falso en los apartamentos Oak Tree de la Universidad Estatal de Florida, sonriendo a los vecinos, asistiendo a eventos locales, fingiendo ser un hombre que buscaba una segunda oportunidad en la vida. Pero la oscuridad se había vuelto demasiado fuerte. El hambre había evolucionado. Ya no era un susurro, sino un rugido. Y la noche del 15 de enero de 1978 estalló. Dentro de la casa de la hermandad Chi Omega reinaba una quietud casi hipnótica, la silenciosa inocencia de las jóvenes que soñaban con futuros que creían seguros. Bundy se coló dentro como una pesadilla que había aprendido a caminar. Lo que sucedió en esos minutos no fue metódico ni calculado, fue frenesí, fue una explosión, fue la violencia de un hombre que se dio cuenta de que la máscara había caído, la actuación había terminado, el depredador estaba completamente despierto. Cuando se marchó, 2 mujeres estaban muertas y otras 2 gravemente heridas. La brutalidad superó con creces todo lo que había hecho antes. Conmocionó incluso a los investigadores que habían estudiado sus crímenes anteriores. Por primera vez, Ted Bundy no actuaba como un hombre que intentaba controlar sus impulsos, sino como un hombre que los había perdido por completo. Pero no había terminado. Días después, atacó de nuevo, secuestrando y asesinando a Kimberly Leach, de 12 años, una niña. El crimen horrorizó a la nación. La presión que antes lo había perseguido silenciosamente en las sombras, ahora resonaba con fuerza, cruzando las fronteras estatales. Bundy ya no era un fantasma, no era un misterio, ni siquiera era un hombre que fingía ser inocente. Se había convertido en una tormenta que arrasaba la vida de desconocidos con una furia incomprensible.
Su suerte acabó por agotarse. El 15 de febrero de 1978, un control de tráfico rutinario, otro pequeño error, terminó con su arresto. Se resistió como un animal acorralado cuando los agentes lo sacaron del coche, y cuando finalmente lo redujeron, soltó una risa desquiciada, sin aliento, exhausta. No era la risa de un hombre atrapado, era la risa de un hombre que no podía escapar de la oscuridad que había desatado. Les dio un número falso, luego otro, luego la verdad. Ted Bundy, el hombre que salió de la cárcel, el hombre que se adentró en las pesadillas, el hombre que creía que podía escapar del mundo, hasta que el mundo finalmente se dio cuenta. Pero la historia no había terminado. Todavía no. A Bundy aún le quedaba una actuación. El juicio del siglo, el circo mediático, la desesperada lucha final por recuperar la ilusión de control que había perdido. Y en esa lucha, su fachada se resquebrajaría por completo. Las luces fluorescentes del juzgado del condado de León eran implacables. No suavizaban los rasgos ni disimulaban las imperfecciones. Exponían cada matiz de la verdad que un hombre intentaba ocultar. Cuando Ted Bundy entró por primera vez en esa sala, parecía menos un hombre acusado de asesinato y más un hombre que llegaba a una audición pelo recortado. Traje impecable. Una seguridad afilada como una navaja. Pero bajo esa apariencia pulida se escondía un temblor, algo frágil tras la sonrisa. No solo luchaba por su inocencia, luchaba por la ilusión que se había creado de sí mismo, el mito del hombre brillante y encantador, capaz de doblegar el mundo a su voluntad. Florida no era como Washington o Utah. Florida olía a la sangre. El Estado estaba decidido a darle un escarmiento, no por venganza, sino por certeza. Los asesinatos de Chi Omega habían conmocionado al país con una brutalidad tan repentina, tan íntima y tan caótica que la gente necesitaba un villano al que señalar. Y Bundy, con su sonrisa burlona, sus evasivas y su ansia de protagonismo, asumió el papel con gusto. Creía que la sala del tribunal era un escenario y que él era la estrella. Pero una estrella solo brilla hasta que el público ve lo que hay detrás de la luz. Insistió en representarse a sí mismo. Fue una decisión nacida no de la estrategia, sino del ego. Había pasado su vida manipulando a la autoridad, fingiendo que la inteligencia era un escudo contra la responsabilidad. En esa sala del tribunal, intentó transformar el juicio en una puesta en escena de inocencia. Protestó dramáticamente. Sonrió a los periodistas. Interrogó a los testigos con una cortesía fingida que parecía ensayada. Caminó hacia la biblioteca jurídica como si el lugar le perteneciera. Las cámaras lo seguían, capturando cada gesto, cada sonrisa irónica, cada destello de vanidad. Y Ted se alimentaba de la atención como un moribundo se aferra a una brisa. Pero la sala del tribunal tenía su propio ritmo, su propia fuerza gravitacional, y Bundy empezó a subestimar su peso. Se veía brillante ante las cámaras, pero a las pruebas no les importaba el encanto, marcas de mordeduras, fibras, testimonios, cronologías que convergían como cuerdas que se tensaban. Poco a poco, Florida construyó el retrato de un hombre cuya violencia no solo era intencional, sino explosiva. Cuando la fiscalía proyectó fotografías de las lesiones de las víctimas, la tensión en la sala se hizo palpable. Los reporteros dejaron de escribir, los espectadores contuvieron la respiración, y Ted Bundy, que antes se había comportado como un hombre inmune a las consecuencias durante los interrogatorios policiales, se quedó inmóvil. Por un instante su fachada se resquebrajó. Luego esbozó una sonrisa ante el jurado, como si las fotografías fueran una mera molestia,
como si el horror de la pantalla no tuviera nada que ver con él. Esa sonrisa quedó grabada en la memoria colectiva. Era la sonrisa de un hombre que aún no comprendía su derrota. El juicio se convirtió en un circo. Reporteros de todo el país abarrotaban la sala del tribunal, transmitiendo cada acontecimiento a una nación ya cautivada por el carismático asesino. Mujeres hacían cola frente al juzgado, convencidas de que Bundy era demasiado guapo, demasiado elocuente, demasiado afable como para haber cometido los crímenes de los que se le acusaba. Algunas afirmaban ver bondad en sus ojos. Otras juraban que su sonrisa demostraba su inocencia. Aún no comprendían que el arma más poderosa de un depredador es el rostro que usa para ocultar sus fauces. Bundy las notaba. Siempre se fijaba en las mujeres que le prestaban atención. Eso alimentaba algo en su interior que nada tenía que ver con la supervivencia, sino con el ego. De una forma extraña y retorcida, la sala del tribunal le devolvió la atención que la prisión le había arrebatado. Se pavoneaba bajo los focos, se deleitaba con las voces que pronunciaban su nombre. Creía que el juicio no era su perdición, sino su resurrección. Pero la fiscalía tenía un arma que él no podía abatir con encanto, ni manipular, ni sonreír. Ciencia. La evidencia de la mordedura se convirtió en el eje del juicio. Cuando los expertos testificaron que las impresiones en una de las víctimas coincidían con los dientes de Bundy, la sala del tribunal cambió. Fue como si todos exhalaran aliviados, como si el misterio finalmente hubiera revelado a su monstruo. Ted observó la demostración con absoluta quietud. Intentó disimular el creciente pánico, pero sus dedos se crisparon sobre la mesa de la defensa. Sabía que la mordedura era el fin de su huida. Ni siquiera el carisma podía distorsionar la forma del esmalte. Su desesperación comenzó a filtrarse por las grietas. Su comportamiento se volvió errático, oscilando entre una calma profesional y una frustración explosiva. Un momento insultaba al juez y al siguiente lo halagaba. Disertaba ante el tribunal sobre principios legales que apenas comprendía, para luego implorar clemencia que no merecía. Su encanto empezó a sonar hueco, como el de un actor que repite las mismas líneas una y otra vez, hasta que ni él mismo se las cree. Y entonces llegó el momento que dejó al mundo atónito. Durante la fase de sentencia, mientras interrogaba a un testigo, Bundy aprovechó un vacío legal en la ley de Florida. Dado que el matrimonio era legalmente vinculante si se declaraba ante un juez, Ted se dirigió a Carol Ann Boone, una mujer que había creído tan fervientemente en su inocencia que se mudó al otro extremo del país por él, y le propuso matrimonio durante el juicio. Su rostro se iluminó con una devoción que conmovió profundamente a los presentes. Él la aceptó. Y así, Ted Bundy convirtió un juicio por asesinato en una ceremonia nupcial. En la sala del tribunal reinaba la incredulidad. El juez parecía cansado. Los espectadores, confundidos. Los periodistas, hambrientos de información. Pero Bundy lucía triunfante. Para él, el matrimonio no era un acto de amor, era una última manipulación, un último intento de construir una narrativa que lo retratara como un hombre capaz de ternura, conexión y humanidad. Pero Carol no vio el derrumbe tras la farsa. Vio a un hombre luchando por su vida. Aún no comprendía que ella era simplemente un accesorio en el acto final de su representación. Al final, ninguna actuación pudo salvarlo. El jurado deliberó durante menos de 7 horas. Al regresar, un silencio sepulcral se apoderó de la sala. El rostro de Bundy permanecía inexpresivo, casi sereno, mientras el presidente del jurado pronunciaba el veredicto.
culpable. El juez Edward Coward miró a Bundy con una extraña mezcla de tristeza e incredulidad. Su voz se suavizó al decirle que habría sido un buen abogado, que lamentaba verlo en el bando contrario. Quizás fue lo más cerca que Bundy estaría jamás de escuchar las palabras que siempre anheló: admiración. Pero la admiración no pudo salvar a un hombre condenado a muerte. La máscara finalmente cayó. En la sala del tribunal no lo vieron como un enigma, ni como un encantador estudiante de derecho, ni como un intelectual incomprendido, sino como un asesino cuya violencia desafiaba toda comprensión. Y sin embargo, incluso bajo la sombra de la silla eléctrica, Bundy se negó a aceptar la muerte de su ilusión. Presentó apelaciones, proclamó su inocencia, lloró en televisión, manipuló a Carol, suplicó al mundo que le creyera, no por miedo a la muerte, sino por miedo a la irrelevancia. La sala del tribunal había sido su último escenario, y ahora las luces se apagaban. El público le daba la espalda. El mundo seguía girando. En las horas tranquilas que siguieron al veredicto, mientras la puerta de la celda se cerraba tras él, Ted Bundy sintió algo que había pasado décadas evitando. Un aislamiento que el encanto no podía suavizar, del que la manipulación no podía escapar, que la fantasía no podía superar. Fue entonces, quizá por primera vez, cuando comprendió la verdad. No había sido condenado a morir en la silla eléctrica. Había sido condenado a morir siendo él mismo. Despojados de la máscara, despojados del mito, despojados de la ilusión. La sala del tribunal no lo había matado, lo había delatado. Y la revelación, para un hombre como Ted Bundy, fue un destino mucho peor que la muerte. Los últimos años de la vida de Ted Bundy transcurrieron en un espacio que no era ni libertad ni castigo, sino algo mucho más purgatorio. La prisión estatal de Florida, con sus pasillos resonantes y luces parpadeantes, se convirtió en el escenario de su última actuación. Pero ya no había multitudes, ni cámaras enfocadas en su sonrisa, ni admiradores que interpretaran su encanto como inocencia. El mundo ya había tomado una decisión. Ted Bundy era culpable, no solo ante la ley, sino también en el imaginario colectivo de una nación que aprendía a temer al vecino. Y aún así, incluso cuando los muros se cerraban a su alrededor, Bundy seguía creyendo que podía vencer al destino con su labia. Sus apelaciones se prolongaron durante casi una década. Al principio, las impulsaba la confianza, la creencia de que podía manipular el sistema judicial como manipulaba a las personas. Presentaba mociones, redactaba peticiones, argumentaba tecnicismos. Pero cada rechazo fue un golpe no solo a su esperanza, sino a su identidad. En soledad, el universo narcisista que una vez habitó comenzó a desmoronarse. Ya no podía encantar a los jueces, ya no podía deslumbrar a los periodistas, ya no podía convencer al mundo de que era el protagonista de su propia historia. En cambio, se convirtió en una reliquia de su propia destrucción, un hombre cuyo nombre ya no se susurraba con curiosidad, sino con temor. Carol Ann Boone, quien una vez fue su más ferviente defensora, comenzó a ver las grietas que había ignorado durante tanto tiempo. Se había mudado a otro estado por él, lo había apoyado en las adversidades, se había casado con él ante las cámaras e incluso había dado a luz a su hija en circunstancias que aún hoy generan debate público. Pero ni siquiera ella pudo aferrarse a la ilusión para siempre. El temperamento de Ted se volvió incontrolable. Su desesperación se tornó asfixiante. Reaccionaba con violencia cuando ella lo cuestionaba, se volvía frío cuando ella le suplicaba y se sumía en el silencio cuando ella le rogaba que dijera la verdad.
El hombre que una vez creyó incapaz de violencia se volvió impredecible incluso en sus cartas. Y poco a poco, dolorosamente, rompió el vínculo, dejó de visitarlo, dejó de escribirle, tomó a su hija y desapareció, sumergiéndose en una vida que no incluía el fantasma de Ted Bundy. Por primera vez, Bundy estaba verdaderamente solo. En ese aislamiento, el hombre que antes se alimentaba de atención empezó a morir de hambre. Su ego, tan cuidadosamente inflado, se desinfló bajo el peso aplastante del tiempo. Los reporteros que antes lo perseguían ahora lo ignoraban. Los admiradores que antes esperaban a las puertas de los juzgados ahora se dedicaban a biografías sensacionalistas. Y el mundo, que antes lo había tratado como un misterio por resolver, ahora lo reconocía como un monstruo que ya no tenía nada que ocultar. Solo cuando el reloj empezó a marcar con insistencia la fecha de su ejecución, Bundy hizo lo que se había negado a hacer durante años. Confesó, no porque buscara la redención ni el perdón, sino porque quería retrasar lo inevitable. Sabía que lo único que le quedaba era la verdad, o algo parecido. El FBI, desesperado por comprender la psicología de un asesino que había cruzado fronteras estatales y destrozado los modelos de investigación, lo escuchó. Los analistas de comportamiento lo estudiaron no por quién era, sino por lo que representaba. Un nuevo tipo de depredador, uno que utilizaba el carisma como arma, explotaba la empatía y se movía por la sociedad como un fantasma con la sonrisa de un vecino. Bundy habló de decenas de asesinatos, revelando detalles que antes había guardado como secretos preciosos. Pero incluso en su confesión hubo distorsiones, adornos, omisiones, giros argumentales diseñados para mantenerlo en el centro de la historia. Quería parecer brillante, calculador, casi mítico. Pero la verdad era mucho más simple y mucho más oscura. Mataba porque quería, porque le producía una sensación que no podía definir, porque llenaba un vacío interior que solo crecía cuanto más lo alimentaba. A medida que las confesiones se extendían por todo el país, el público experimentó una extraña e inquietante mezcla de horror y alivio. Familias que habían pasado años suplicando respuestas recibieron detalles que no esperaban oír. Investigadores que habían perseguido fantasmas finalmente vieron el rostro tras ellos. Y Estados Unidos, viendo las entrevistas televisadas de Ted Bundy, comprendió la verdad más aterradora de todas. El mal no siempre gruñe. A veces sonríe. Para enero de 1989, el acto final se acercaba con una pesadez que ni siquiera Bundy pudo eludir con su encanto. Afuera de la prisión, cientos de personas se congregaron. Algunas portaban carteles con versículos bíblicos, otras con lemas como «Quemen a Bundy». Un grotesco carnaval se formó en el césped, impulsado por la rabia, el dolor y algo más oscuro. La catarsis de ver a un monstruo recibir el castigo que se había ganado. Los reporteros se empujaban para conseguir el mejor lugar. Las cámaras parpadeaban en el frío aire matutino. Estudiantes ansiosos por celebrar introdujeron fuegos artificiales de contrabando. El aire estaba impregnado del aroma a invierno y de expectación. Por dentro, Bundy no se parecía en nada al hombre vibrante y seguro de sí mismo que una vez se paseó por los juzgados. Su rostro estaba demacrado, pálido. Sus ojos reflejaban una desesperación hueca que sugería que incluso él, por fin, comprendía la verdad. El mundo no lo recordaría como un genio incomprendido, ni como un desconocido acusado injustamente. Lo recordarían por lo que era. Un depredador que acechaba a los vulnerables, un manipulador que se alimentaba de la confianza, un hombre que destruyó vidas no por necesidad, sino por deseo,
En su última entrevista, habló de pornografía, traumas infantiles y decadencia social, aferrándose a explicaciones que el mundo se negaba a aceptar. En esas últimas horas, parecía menos un genio criminal y más un hombre que luchaba por encontrarle sentido a la vida donde no lo había. Su voz temblaba, su lógica se desvanecía, su encanto se evaporaba en el aire estéril de la prisión. La máscara no solo se había resquebrajado, sino que se había disuelto por completo. Lo que quedaba era un hombre asustado y desesperado que enfrentaba las consecuencias de las que había huido durante demasiado tiempo. A las 7:06 de la mañana del 24 de enero de 1989, Ted Bundy fue conducido a la cámara de ejecución. Los testigos observaron el ritual con una mezcla de solemnidad y expectación. La silla eléctrica, apodada la Vieja Chispa, aguardaba como un monumento sombrío. Bundy no pronunció últimas palabras. Miró a su alrededor buscando algo. Reconocimiento, compasión, quizá incluso miedo, pero no encontró nada. Cuando se accionó el interruptor, la sala se llenó de un zumbido sordo, seguido de un silencio terrible. Afuera, la multitud estalló en júbilo. Los fuegos artificiales estallaron. Desconocidos vitorearon. Las bocinas de los autos resonaron. El aire vibraba con una exhalación colectiva, una liberación de pesadillas prolongadas. Y sin embargo, bajo la algarabía, permanecía una verdad más profunda. Ted Bundy estaba muerto. Pero el miedo que él creó le sobreviviría. En los años que siguieron, su historia se convirtió en una advertencia, un recordatorio de que el mal no se presenta con cuernos ni avisa. Puede vestir traje, puede estrecharte la mano, puede ofrecerse como voluntario en una línea telefónica de ayuda, puede amar a una mujer y matar a otros sin dudarlo. El legado de Bundy no quedó en los archivos de las estadísticas delictivas, sino en el vocabulario de toda una nación. Obligó a Estados Unidos a afrontar la incómoda realidad de que los monstruos no siempre nacen de las sombras. A menudo son moldeados por las mismas manos que crían a hombres comunes. Su historia cambió el rumbo de la investigación criminal. Sus crímenes moldearon el desarrollo de la elaboración de perfiles conductuales, influyeron en la creación de bases de datos y fortalecieron la comunicación entre los estados. Las mujeres que asesinó, los futuros que robó, se convirtieron en la razón por la que las fuerzas del orden transformaron sus métodos para siempre. Las familias que perdieron a sus hijas se convirtieron en activistas. Las sobrevivientes se convirtieron en defensoras. El país aprendió a cerrar sus puertas con más antelación, a confiar más en su intuición y a desconfiar de las sonrisas de los desconocidos como nunca antes. Y en una extraña y trágica ironía, el fantasma que dejó Ted Bundy no era el del hombre mismo. Era el fantasma de cada pregunta sin respuesta, de cada víctima jamás encontrada, de cada mentira que contó hasta el final. Era el fantasma de una cultura obligada a admitir que el rostro de un monstruo puede resultar inquietantemente familiar. El niño que creció creyendo en las sombras se convirtió en una. El hombre que se escondía tras el encanto se convirtió en una advertencia, y la leyenda que intentó controlar se le escapó de las manos en el momento en que el mundo lo vio con claridad. Ted Bundy murió en esa silla eléctrica, pero el eco de su vida, la cautela, el miedo, la vigilancia, aún perdura en la conciencia colectiva de un mundo que aprendió por las malas. Ese mal no necesita de la oscuridad para prosperar. A veces todo lo que necesita es una sonrisa.